saludo para todos. El día de hoy vamos a compartir el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 12. Nos dice: algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús le contestó: ¿no han leído ustedes la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra de Dios. Bueno, hoy quisiera que habláramos acerca de esta pregunta que le hacen estos fariseos a Jesús. Esta pregunta se la hacen los fariseos. Nos dice en la Biblia, la pregunta gira en torno a la división que había entre los rabinos judíos respecto a la interpretación de la ley de Deuteronomio 27:1, donde se nos habla que el hombre se casa y si encuentra algo que no le gusta en su esposa, le puede dar un certificado de divorcio y despedirla de su casa. Los seguidores del rabino Shammai eran muy estrictos y permitían el divorcio únicamente en caso de adulterio. Los seguidores de Hillel lo permitían por varios motivos, incluso por algunos bastante leves. Entonces, realmente Jesús, viendo la intención que ellos tenían en el corazón, va mucho más allá y le responde desde cuál es el propósito o el sentido. Como hemos hablado varias veces, Jesús no ha venido a abolir la ley, ha venido a darle plenitud, es decir, a que le encontremos el sentido verdadero, el origen a las cosas que realizamos, y esta no es la excepción. Con este tema no es la excepción. Él lo que le responde es empezar a hablar del verdadero sentido que tiene el matrimonio. Y el autor José Antonio Pagola, en su libro Jesús, una aproximación histórica, nos indica que una forma nos indica que esta respuesta de Jesús es una forma de luchar por la justicia. En una época patriarcal en que las mujeres judías eran tratadas dentro de su matrimonio más bien como un objeto, donde el hombre ejercía dominación y ellas debían ser sumisas a sus esposos, y eran tratadas como un objeto. En algunos casos, por cualquier motivo, podían ser despedidas de su casa. Realmente Dios creó al hombre y a la mujer. Él empieza a hablarles acerca de que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, y los creó para que se unieran en esa misma igualdad de condiciones, en ese vínculo que es el matrimonio, en esa alianza que es el matrimonio, pero partiendo desde la igualdad, no desde la relación sometimiento y dominación. Habla también de la terquedad que ellos tienen en insistir en esa desigualdad que genera ese patriarcado y esos pensamientos que ellos tienen, y la terquedad que ha existido por muchos años, porque inclusive estaba desde la ley de Moisés. Él habla de dejar a un lado esa terquedad y darle dignidad realmente a cada uno de los integrantes del matrimonio, en este caso más a la mujer, que en ese momento no estaba siendo tratada de una manera digna. No es solo el hombre quien decide. La respuesta que nos da Jesús nos indica que no es solo el hombre el que decide desechar simplemente a la otra persona como si fuera un objeto, sino que nos habla de una relación en igualdad de condiciones. Y ellos, en su terquedad, aún así siguen insistiendo en el versículo 10, donde nos dicen que entonces así mejor no valdría casarse. Siguen insistiendo en aferrarse a esa ley patriarcal.
y él les recalca que realmente el matrimonio es un don de Dios, es una vocación del ser humano, que realmente que no todas las personas tienen esa vocación, no todas las personas han recibido ese regalo, ese don de Dios de entender el verdadero sentido del matrimonio y entendiéndolo poder ejercer ese matrimonio. Y quisiera invitarlos a realizar la lectura de Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 32, para que entendamos realmente cuál es ese verdadero sentido también del matrimonio y de la unión matrimonial. Nos dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Hasta ahí muchas veces nos hemos quedado en la lectura, pero sigamos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Palabra de Dios. Invito a las personas que sean casadas o que piensen en casarse, que sientan que tienen esa vocación, ese don de Dios, que reflexionen sobre este texto, Efesios 5 del 22 al 32, que realmente puedan leerlo y puedan entender cuáles son los deberes de cada uno dentro de esa relación también del matrimonio, que la puedan vivir desde la igualdad y desde el sueño con el que Dios creó el matrimonio y esta alianza matrimonial. Bueno, quiero proponerles que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor y por todas las personas que están viviendo el matrimonio. Queremos pedirte, Señor, que tomes el control de todas las personas que son casadas. Y nosotros, hay las personas que de alguna u otra manera, Señor, no estamos viviendo esta alianza, o las personas que no sentimos ese llamado, también te las entregamos hoy a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir, que nos ayudes a comprender realmente el verdadero sentido de esta alianza matrimonial, que en los profetas es una forma también en la que se relaciona la relación del hombre con Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir, a identificar, Señor, cuál es la vocación a la que nos has llamado, que nos ayudes a identificar esa relación del matrimonio también como la relación que podemos tener contigo, que nos ayudes a quienes son casados, Señor, puedan vivir, Señor, también esa relación desde tu palabra, puedan vivirla desde el sueño que tú tuviste, que el Padre tuvo en el momento en el que instituyó el matrimonio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar el verdadero propósito, el verdadero sentido, a vivirlo de manera en la que nos dé dignidad y libertad como lo soñó el Padre Celestial. Gracias, Señor, por lo grande y maravilloso que eres. Gracias por tu palabra, gracias porque nos instruyes, gracias porque vas más allá de nuestras preocupaciones, Señor, que no son triviales, pero son pegadas a una humanidad y a una manera de pensar que tenemos. Te entregamos nuestra manera de pensar para que tú la transformes y encontremos en todo el verdadero sentido, que tú vengas a darle la plenitud a la ley que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, que realmente encontremos la plenitud, el verdadero sentido de las cosas que realizamos, de todo lo que hacemos. Bendito y glorificado sea, Señor, ahora y por siempre. Amén. Feliz día.